Encontré la carta en el buzón de la facultad, un sobre blanco sin remitente impreso, con el nombre escrito a mano. Lo reconocí enseguida. Una letra inclinada hacia la derecha, con las R's abiertas y las G's con un bucle particular que aprendes a identificar cuando llevas años leyendo exámenes. Era la letra de Andrés Fuentes. Andrés había sido alumno mío en tercer año de física, uno de esos alumnos que vienen a tutorías no por las notas, sino porque tienen preguntas que no caben en el programa. Le aprobé con un notable en relatividad general y luego no supe nada de él durante 23 años. La carta empezaba con una frase que no esperaba. Decía: «Profesor, probablemente no me recuerde, pero usted cambió el rumbo de mi vida en una tarde de marzo de 2001 y nunca se lo dije». Me senté en el sillón del despacho y la leí entera. 2 páginas. Andrés describía una conversación de tutoría que yo no recordaba, que para mí había sido una tarde como tantas otras. Él le había preguntado algo sobre la relatividad del tiempo y yo había respondido con una analogía sobre los relojes y la gravedad, y de alguna manera que ninguno de los dos planeó, habíamos acabado hablando sobre si el tiempo que desperdiciamos existe todavía en algún sentido físico. Andrés decía que salió de esa tutoría sintiendo por primera vez que podía estudiar física sin la ansiedad de que el tiempo perdido estuviera irrecuperablemente perdido, que esa intuición le había acompañado en los momentos difíciles de su doctorado, en los años de postdoctorado en Berlín, en los periodos de bloqueo creativo que todos los investigadores conocen, que seguía dando clases y que en sus clases dejaba espacio para ese tipo de preguntas. Terminaba diciéndome: «No sé si era eso lo que usted pretendía enseñar, pero es lo que yo aprendí». Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre el escritorio. Y me quedé un rato largo, no sé cuánto, mirando al frente sin ver nada en particular. No sabía que había enseñado eso, no lo había planeado, no estaba en el programa. Era algo que había ocurrido en una tarde de marzo de 2001, sin que yo lo registrara como algo importante. Y llevaba 23 años siendo real en la vida de un hombre que yo apenas recordaba. Eso es lo que quiero examinar esta noche, porque hay muchas personas que me escriben contando algo que reconocí en ese momento con la carta de Andrés en el regazo. Personas de 60, de 65, de 70 años, que criaron hijos que ahora tienen sus propias vidas, sus propias familias, sus propios mundos, que llaman en las fechas señaladas y visitan en verano y están en todos los sentidos importantes bien, y que aún así, en ciertos momentos, sienten algo que no saben del todo cómo nombrar. Una especie de soledad que no es tristeza. Una especie de pregunta que no piden que nadie responda en voz alta, pero que está ahí. ¿Para qué sirvió todo, si ya no me necesitan? Esa pregunta tiene trampa. Tiene una suposición incorporada que vale la pena examinar despacio, pero para llegar a examinarla necesito empezar por Einstein. No por una cita de póster, ni por una de esas frases que circulan en internet con fondo de nebulosas. Por algo concreto, verificable, que encontré hace años y que desde entonces no me ha dejado ver las relaciones humanas de la misma manera. En el verano de 1914, Albert Einstein se separó de su primera esposa, Mileva Maric. La separación no fue amigable. Mileva se quedó en Zúrich con sus 2 hijos, Hans Albert, que tenía 10 años, y Edward, que tenía 4. Einstein se fue a Berlín. La distancia entre Zúrich y Berlín en 1914 no era la distancia de hoy. Era una separación que se medía en cartas que tardaban días y en visitas que se contaban con los dedos de una mano al año. Einstein siguió escribiendo a sus hijos. Hay cartas verificadas en los archivos del Einstein Papers Project de Caltech. Cartas a Hans Albert
sobre matemáticas, sobre física, sobre cómo practicar el piano. Una de esas cartas, escrita en 1915 cuando Hans Albert tenía 11 años, contiene una frase que he vuelto a leer muchas veces. Einstein escribió a su hijo: "El juego es la forma más elevada de investigación". Una carta de un padre a un hijo de 11 años al que apenas veía. Un padre intentando transmitir algo, enseñar algo, estar presente de alguna manera en una vida que transcurría en otra ciudad. Lo que me detiene de esa carta no es la frase en sí, que es hermosa, es el gesto que hay detrás. Un hombre que sabe que no puede estar en la habitación, que sabe que la presencia física le fue imposible por razones complejas que no se reducen a indiferencia, y que sin embargo sigue intentando transmitir algo. Sigue siendo padre desde la distancia, con las herramientas que tiene. No porque los hijos lo necesitaran de esa manera, sino porque él necesitaba seguir siendo lo que era. La relación de Einstein con sus hijos no fue un éxito en ningún sentido convencional. Hans Albert le resintió durante años por asuntos del divorcio y se opuso vehementemente a su segundo matrimonio. Edward fue diagnosticado con esquizofrenia a los 21 años y en un momento de crisis le escribió a su padre una carta que decía: "Te odio". Einstein no respondió con silencio. Respondió con más cartas. Ese hombre que sabía medir la curvatura del espacio-tiempo con más precisión que nadie, no sabía estar presente en el sentido en que sus hijos lo necesitaban. Y sin embargo, siguió intentando transmitir. Siguió siendo padre de la única manera que podía serlo. No pretendo que ese sea un modelo a seguir. Cuento esto porque dice algo sobre la naturaleza del legado que me parece importante. Einstein no supo estar, pero algo quedó. Hans Albert se convirtió en ingeniero hidráulico y fue, a su manera, un hombre de ciencia. Edward tocó el piano con una sensibilidad que algunos describían como excepcional. No podemos trazar una línea directa entre lo que Einstein les transmitió y lo que ellos se convirtieron, pero tampoco podemos ignorar que algo pasó entre ese padre y esos hijos, aunque ninguno de los dos pueda decir exactamente qué. El legado no pide testigos. Eso es lo que llevo pensando desde que leí la carta de Andrés. Vuelvo a la pregunta del título. Si tus hijos son tu legado, ¿por qué a veces sientes que ya no te necesitan? La pregunta, cuando uno la examina despacio, contiene dos suposiciones que vale la pena separar. La primera suposición es que necesitar y existir en la vida de alguien son la misma cosa, que si ya no te necesitan, ya no estás en ellos. La segunda suposición es que el éxito de la crianza debería producir más dependencia, no menos. Las dos son falsas, pero necesito la física para explicar por qué. Hay algo que Einstein demostró en 1905 que la mayor parte de las personas conocen como dato y muy pocas han digerido en sus implicaciones más profundas. Newton describió la energía como algo que los objetos poseen y pueden transferir. Un objeto en movimiento tiene energía cinética que se puede transmitir a otro objeto. Esa descripción funcionaba bien para los problemas que Newton estudiaba, pero hay algo que Newton no contempló. La energía no solo se transfiere, se transforma, y lo que Einstein añadió con la ecuación que todo el mundo conoce, pero pocos han pensado en su dirección más fundamental, es que materia y energía son la misma cosa en formas diferentes. La ley de conservación de la energía, en la forma que Einstein le dio, dice algo muy preciso. Nada se destruye, todo se transforma, todo. Lo que invertiste en tus hijos durante 30 años de presencia, de tiempo, de preocupación, de conversaciones nocturnas, de silencio compartido en el coche de vuelta del médico, de peleas por los deberes y de reconciliaciones después de las peleas, de todo eso no desapareció.
No puede haber desaparecido. La física no lo permite. Se transformó. Se convirtió en quienes son ellos hoy. En la manera en que tu hijo habla cuando está nervioso. En la manera en que tu hija toma decisiones difíciles cuando nadie la está mirando. En los valores que aplican sin saber de dónde vienen porque los absorbieron en un periodo de la vida en que no se registran las fuentes, solo los contenidos. Están tan dentro de ellos que ya no ven el origen. No porque tú hayas desaparecido, porque te has convertido en parte de lo que ellos son. Ese es el primer argumento físico. Pero hay uno segundo que me parece aún más importante. Piénsenlo un momento, porque aquí está el núcleo de lo que quiero examinar esta noche. La frase "ya no me necesitan" supone que hay un sistema de referencia único desde el que esa observación es correcta. Un punto de vista neutro, objetivo, desde el que se puede ver la realidad de la relación entre padres e hijos. Einstein demostró que no existe ese punto de vista. La relatividad especial, en una de sus consecuencias más contraintuitivas, dice que dos observadores en sistemas de referencia diferentes no perciben los mismos eventos de la misma manera. No porque uno de ellos esté equivocado, sino porque la realidad del evento, sus coordenadas espacio-temporales, depende del sistema de referencia desde el que se observa. Hay dos sistemas de referencia en esta historia. El sistema de referencia del padre o la madre de 65 años que ve a sus hijos vivir sus vidas sin necesitar ayuda para las cosas cotidianas, que no llaman con la frecuencia de antes, que tienen sus propias rutinas y sus propias familias y sus propios mundos. Desde ese sistema de referencia, la observación es "ya no me necesitan". El sistema de referencia del hijo adulto que toma decisiones solo, que resuelve problemas sin preguntar, que llama cuando puede y no cuando necesita porque ya no necesita de la misma manera. Desde ese sistema de referencia, la observación es "ya puedo solo". Ya puedo solo. Esa frase no significa lo que parece cuando se la escucha desde el otro sistema de referencia. No significa "ya no te necesito" como si hubiera una sustitución, como si la presencia anterior hubiera quedado reemplazada por la capacidad presente. Significa que lo que tú construiste en mí durante 30 años está tan incorporado que ahora lo opero desde dentro. No te necesito para decidir porque llevo tus valores en la cabeza cuando decido. No te necesito para consolarme porque aprendí de ti qué hacer cuando el mundo se pone difícil. No te necesito como andamio porque soy el edificio que el andamio ayudó a construir. El andamio no desaparece cuando el edificio está terminado. Se retira porque ya no es necesario para la estructura. No porque haya fracasado, porque tuvo éxito. Einstein no tenía terminología para describir el síndrome del nido vacío, pero tenía la física para entender exactamente por qué la misma realidad, vista desde dos sistemas de referencia diferentes, puede parecer dos cosas completamente distintas y ser, en ambos casos, correcta. El padre ve, "ya no me necesitan". El hijo vive, "llevo dentro todo lo que necesité de ti". Los dos tienen razón. Ninguno de los dos tiene la verdad completa. La verdad completa solo existe si se pueden ver los dos sistemas de referencia a la vez. Y eso, en la relatividad de Einstein, es lo que hace el físico. Buscar la ecuación que sea verdadera para todos los observadores, no solo para uno. La ecuación que es verdadera para los dos sistemas de referencia a la vez es esta. El legado funcionó. La independencia del hijo no es el abandono del padre. Es la prueba de que el padre hizo bien su trabajo. Hay algo que la ciencia ha documentado sobre este periodo de la vida que me parece que merece una pausa. En una investigación publicada en 2024 en Communications Psychology, una revista del grupo Nature, los investigadores estudiaron el periodo que llaman de nido vacío en padres de entre 50 y 70 años. Lo que encontraron
no fue que esta sensación fuera debilidad o falta de adaptación. Lo que encontraron fue que es una respuesta neurobiológica documentable a la pérdida de una identidad central. Durante décadas, la persona que eres tú está definida en parte por ser el padre activo, el que está disponible, el que resuelve, el que es necesario. No como egoísmo, como función real, como manera de estar en el mundo que da forma a los días. Cuando esa función cambia, el cerebro registra algo parecido a lo que registra cuando pierde cualquier elemento central de la identidad. No como dramatismo, como proceso neurobiológico real. Saber esto no elimina la sensación, pero le da nombre científico y por tanto menos poder. No es que estés haciendo algo mal, es que estás atravesando una transición que tiene nombre en la literatura y que tiene, en la mayor parte de los casos documentados, resolución. La resolución no es olvidar el rol anterior ni pretender que la pérdida no ocurrió. La resolución es construir una identidad que no depende de ser necesario de esa manera específica. Una identidad que reconoce lo que ya hizo sin necesitar que los hijos lo reconozcan en voz alta. Permítanme contar algo que pensé que no iba a compartir cuando empecé a preparar esta conversación. Tengo un hermano, 2 años menor que yo, se llama Javier. Cuando éramos pequeños y vivíamos en el piso de la calle Santiago, en Valladolid, mi padre tenía la costumbre de enseñarnos cosas mientras hacíamos otras, no como lecciones, como conversación. Estábamos comiendo y decía algo sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Estábamos viendo la tele y decía algo sobre por qué el cielo es azul. No esperaba que nos lo aprendiéramos. Solo lo decía, como si pensar en voz alta fuera su manera natural de estar en una habitación. Mi padre murió hace 9 años. En el funeral, Javier pronunció unas palabras que yo no habría sabido decir. Habló de la curiosidad de mi padre, de cómo había heredado, sin saberlo durante muchos años, la costumbre de preguntar por qué sobre las cosas cotidianas, de cómo esa costumbre le había llevado a estudiar biología y a trabajar en investigación médica y a criar a sus propios hijos con esa misma pregunta constante como fondo de ruido de la casa. Mi padre nunca supo que había transmitido eso. O quizás lo intuía, pero no lo vio con esa claridad. El legado más duradero de mi padre no fue ninguna de las cosas que planeó enseñarnos. Fue algo que hacía sin saber que lo estaba haciendo. Y 2 generaciones después, en los hijos de Javier, sigue estando ahí. No porque nadie lo diseñara, porque la energía parental no se destruye, se transforma. Y sigue transformándose en formas que el origen ya no puede ver. Eso me parece que es importante de entender para la pregunta del título. El legado más verdadero no es el que el hijo te devuelve con gratitud explícita. Es el que opera en él cuando nadie está mirando. Y ese legado no necesita que estés en la habitación para ser real. Hay una manera fácil de escuchar lo que he dicho hasta ahora que me parece que es demasiado cómoda. Una manera que lo convierte en justificación de la distancia. Todo está bien. El legado existe aunque no lo veas. No necesitas que tus hijos estén presentes porque ya llevan en ellos lo que les diste. No estoy diciendo eso. Hay una diferencia entre entender por qué la independencia de un hijo adulto no es abandono y resignarse a la ausencia, entre reconocer que el legado funciona aunque no tenga testigos y no hacer el esfuerzo de mantener la conexión. La carta que Einstein escribía a Hans Albert desde Berlín, la que decía que el juego es la forma más elevada de investigación, era un esfuerzo. Una decisión de no dejar que la distancia física se convirtiera en distancia total. Einstein no siempre lo hizo bien. Hay cosas en su relación con sus hijos que no funcionaron y que tenían que ver con sus propias limitaciones como persona, no con la física ni con la filosofía.
Pero el gesto de seguir escribiendo, de seguir intentando transmitir, de no asumir que la distancia lo justificaba todo, ese gesto dice algo. El legado no es algo que ocurrió en el pasado y ya no requiere nada. Es algo que sigue vivo y que sigue requiriendo presencia, aunque esa presencia sea diferente de la que era antes. No la presencia del que es necesario para los problemas cotidianos. La presencia del que está disponible cuando la vida se complica de maneras que la competencia adulta no resuelve sola. La presencia del que sigue siendo no el andamio, sino el suelo sobre el que el edificio está construido. Hay algo en Viktor Frankl que me parece que conecta con todo esto de una manera que vale la pena mencionar. Frankl escribió en El hombre en busca de sentido algo que suelo volver a releer cuando estoy pensando en preguntas como esta. Escribió que el hombre no está completamente condicionado, que siempre puede tomar una posición ante sus condiciones. La sensación de ya no ser necesario no es un destino, es una condición. Y ante esa condición, la persona que la está viviendo puede tomar una posición. La posición que la relatividad de Einstein sugiere es esta. El marco de referencia desde el que parece abandono es solo uno de los marcos de referencia posibles. El marco de referencia del hijo que ya puede solo cuenta otra historia. Y la historia completa solo existe cuando se pueden ver los dos marcos a la vez. La posición que la ley de conservación de la energía sugiere es esta. Lo que diste no se puede perder. La pregunta no es si quedó algo, sino qué forma tomó. Y la posición que el legado de mi padre en los hijos de Javier sugiere es esta. Lo más importante que dejaste puede ser algo que no ves, porque ya está dentro de ellos, operando en silencio, en la manera en que toman sus decisiones más íntimas. Permítanme volver a la carta de Andrés. Cuando la terminé de leer esa tarde, me quedé pensando en la tutoría de 2001, que él recordaba y que yo había olvidado. Intenté reconstruirla. No lo logré. No me acordaba de Andrés específicamente de esa tarde, aunque sí me acordaba de él como alumno. Y entonces pensé en cuántas tardes más habría habido de ese tipo. Cuántas conversaciones que para mí habían sido una tarde como tantas otras, y que para alguien habían sido algo distinto. No porque yo hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había estado presente, había respondido con honestidad, había dejado que la conversación fuera a donde necesitaba ir. Eso es todo. Y eso, 23 años después, seguía siendo real en la vida de un investigador en Berlín que ahora lo transmitía a sus propios alumnos. No necesité saberlo para que fuera real. No necesité que Andrés me lo dijera para que la conversación de 2001 tuviera el efecto que tuvo. El legado existía, aunque yo no lo viera. El legado de un padre o de una madre existe de la misma manera. No en el agradecimiento explícito, no en las llamadas frecuentes, no en el ya no me necesitan convertido en signo de fracaso. Existe en cada decisión que tu hijo adulto toma cuando estás solo en una habitación y no hay nadie mirando. En esa decisión tú estás, no como voz, no como recuerdo consciente necesariamente, como parte de quién es él, como energía transformada que opera desde dentro. Eso no desaparece cuando el hijo se vuelve independiente, se vuelve más sutil, más difícil de ver desde fuera, pero más permanente. Hay algo que la investigación sobre la expectativa de vida añade a este cuadro que me parece que merece una pausa. La Organización Mundial de la Salud proyecta que para 2054 la expectativa de vida global llegará a 77,4 años. En los países con acceso a buenos sistemas de salud, esa cifra es considerablemente más alta. Eso significa algo concreto para los padres de hoy. La persona que ve independizarse a sus hijos a los 60 años puede vivir 20, 25,
30 años más. Ese periodo existe, necesita significado propio, no como extensión del periodo de crianza, no como tiempo de espera hasta que los hijos vuelvan a necesitar ayuda en la vejez propia o en la de ellos, como periodo con su propio contenido, su propio propósito, sus propias preguntas. Einstein vivió ese periodo de una manera que me parece que dice algo sobre cómo pensarlo. En los últimos años de su vida, Einstein estaba trabajando en la teoría del campo unificado, el intento de encontrar una sola ecuación que describiera todas las fuerzas del universo. Sabía que probablemente no lo iba a terminar. Los físicos de su entorno eran escépticos sobre la viabilidad del proyecto en esa dirección. Einstein siguió trabajando, no porque esperara terminar, sino porque esa búsqueda era la expresión más directa de lo que él era, no lo que hacía, lo que era. Ese periodo de su vida, los últimos 10 años, no fue el tiempo en que Einstein esperaba que sus logros anteriores le dieran sentido. Fue el tiempo en que siguió siendo Einstein, siguió buscando, siguió preguntando, siguió siendo fiel a lo que reconocía como verdadero en él. El periodo posterior a la crianza activa no es el tiempo en que el legado debe confirmarse. Es el tiempo en que la persona que eres tú puede seguir siendo la persona que eres tú, con la claridad que la distancia de ciertas responsabilidades permite. Y hay algo específico que ese periodo permite, que el periodo anterior no permitía de la misma manera. La mirada hacia atrás sin la urgencia del presente. Cuando uno está en medio de la crianza, hay muy poco tiempo para preguntarse qué está pasando realmente. La urgencia de lo cotidiano ocupa el espacio que la reflexión necesita. Cuando los hijos son adultos y la urgencia cotidiana de la crianza se retira, hay algo que aparece que no había podido aparecer antes. La posibilidad de ver el patrón completo, de reconocer lo que se transmitió sin saber que se estaba transmitiendo, de entender con la perspectiva que solo da el tiempo que muchas cosas que parecían normales en la vida diaria de una familia eran en realidad los momentos en que el legado más importante se estaba formando. No en las conversaciones grandes, en las pequeñas, no en las decisiones deliberadas, en los gestos cotidianos, no en lo que se enseñó explícitamente, en lo que se vivió delante de los hijos sin pensar que estaban mirando. Necesito ser honesto sobre algo antes de cerrar esta conversación. Hay personas que me escuchan y que están pensando en una situación diferente a la que he descrito. Situaciones en que la distancia de los hijos no es la independencia natural de los adultos bien formados, sino algo que duele de otra manera. Hijos que se alejaron por razones que tienen que ver con heridas que se produjeron en la crianza. Relaciones que quedaron dañadas por errores cometidos en los años de padre activo. Esas situaciones son reales y son diferentes. Lo que he examinado esta noche no las borra. No estoy diciendo que todo legado sea positivo por el simple hecho de existir, ni que toda distancia sea señal de éxito. Lo que estoy diciendo es algo más específico. La persona que hizo la crianza con honestidad, con presencia, con el mejor conocimiento que tenía en cada momento, aunque cometiera errores, y todos los cometen, puede mirar esa distancia presente de los hijos adultos y reconocer que la ecuación es diferente de lo que parece, que la independencia no es abandono, que el silencio de algunos días no es olvido, que la energía que pusiste en esas personas sigue existiendo dentro de ellas, aunque no tengan palabras para señalarte a ti como el origen. La física no resuelve el dolor de ciertos silencios, pero cambia la manera de leerlos, y a veces cambiar la manera de leer algo es lo más honesto que se puede hacer. Vuelvo a la carta de Andrés con la que empecé. La releí 3 veces esa tarde, y la 4ª vez que la leí, algo había cambiado, no en la carta,
en lo que yo era capaz de recibir de ella. La primera vez la leí como sorpresa, la segunda como gratitud. La tercera con algo parecido a la incomodidad que produce descubrir que algo importante ocurrió sin que tú lo registraras. La cuarta vez la leí y me pregunté cuántas cartas como esa no se escriben nunca. Cuántos Andrés no encuentran el momento o las palabras o la razón para volver 23 años después a contar lo que se llevaron. Y la respuesta, que me parece que es la respuesta a la pregunta del título, es que eso no cambia nada de lo que ocurrió. La conversación de 2001 fue real sin que yo supiera que era importante. El efecto que tuvo fue real sin que yo lo viera. El legado existía sin testigos. El legado de la crianza existe de la misma manera. Funciona en los hijos cuando están solos, cuando toman una decisión difícil y eligen lo que es correcto, aunque sea incómodo. Algo que aprendieron de ti está ahí. Cuando consuelan a alguien en el modo en que tú los consolaste a ellos, algo que transmitiste está ahí. Cuando hacen algo con sus propios hijos y de repente escuchan en sus palabras un eco de las palabras que tú dijiste alguna vez sin saber que estaban escuchando, algo que tú eres, está ahí. No como deuda que deben devolver, como parte de lo que son. Y eso, me parece, es lo más duradero que existe. No el agradecimiento, no las llamadas frecuentes, no la necesidad explícita, sino la transformación silenciosa de lo que pusiste en ellos, en lo que ellos son. Eso no necesita testigos para ser real. Existe porque la energía no se destruye. Existe porque el pasado, en la física de Einstein, no desaparece. Existe en cada decisión que toman cuando nadie está mirando. Tú estás en ellos de la manera más permanente que existe, no como recuerdo, como parte de quienes son. Déjenme cerrar con algo. Cuando terminé de leer la carta de Andrés la cuarta vez, la doblé de nuevo y la guardé en el cajón del escritorio y fui a prepararme un café. No porque no me importara, sino porque sabía lo que iba a hacer con ella. La iba a leer en algún otro momento en que necesitara recordar que el trabajo que haces tiene efectos que no siempre ves, que las conversaciones que se sienten ordinarias en el momento pueden ser extraordinarias en la vida de alguien sin que tú lo sepas, y que eso no requiere que lo sepas para ser verdad. La carta de Andrés no cambió lo que había ocurrido en 2001. Me dio acceso a algo que había ocurrido sin que yo tuviera acceso. Hay momentos en que eso pasa con los hijos también. Un hijo dice algo en una comida familiar sobre cómo toma sus decisiones, o cómo consuela a sus propios hijos, o qué le parece importante en la vida. Y en ese momento, si uno está escuchando de verdad, puede reconocer algo, el eco de lo que transmitió, sin saber que lo estaba transmitiendo. Esos momentos son los que la física de Einstein describiría como el acceso al pasado que sigue siendo real como coordenada del espacio-tiempo. No en sentido literal, pero sí en el único sentido que importa para esta conversación. El legado siempre estuvo ahí. A veces, en los momentos correctos, se hace visible. Y cuando se hace visible, la pregunta ya no es ¿para qué sirvió todo si ya no me necesitan? La pregunta pasa a ser otra. ¿Cómo sigo siendo lo que soy, con la claridad que ahora tengo en el período que me queda? No como andamio. Ya no hace falta el andamio. Como suelo, como la persona sobre cuya presencia silenciosa y disponible ese edificio sigue construido, aunque ya no necesite las manos de nadie para mantenerse en pie. Háganme un favor esta noche. La próxima vez que su hijo o su hija haga algo que les recuerde a ustedes, algo que reconozcan aunque venga empaquetado de una manera diferente, no lo descarten como coincidencia. Es la energía transformada, es el legado operando desde dentro, es la prueba de que lo que hicieron fue real. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.